Ya vimos las menciones de Scream 1, 2 y 3. Por si quieres ir a ver los videos, por ahí se los estaré dejando. Pero el día de hoy vamos a ver cuáles fueron las películas más mencionadas. Bueno, las películas que mencionaron en Scream 4, güey. Pero primero hay que darle las gracias a Kirby, la cual es la que pues menciona el 90% de estas películas y sus remakes, siendo que se avienta una puta letanía en la remasterizada Trivia del Terror, y que gracias a ella esta película se sitúa como la secuela de la saga con más menciones, esto teniendo más de 30 contando los remakes que mencionan y las películas ficticias que solo existen en ese universo, o sea, Stab 1 a la 7. Halloween, la máscara de Texas, el amanecer de los pesadilla en la calle, mi sangrienta sopa de plata de cera. Es una de... Pero bueno, vamos a comenzando con Una noche para morir, o Noche de graduación sangrienta, o Prom Night del 2008. Me quedé jetón a los 20 minutos, así que no sé si estaba buena o no, pero lo averiguaremos más tarde. Número 2, Navidades negras, o Navidad sangrienta, o Black Christmas de 1974. La neta no la he visto y nadie me ha dicho que esté buena, pero algún día la veré. El número 3, El juego del miedo, o Saw del 2004. La mejor de la saga sin lugar a dudas, en lo personal la única buena de las 10 que hay, chulada de película. Número 4, Suspiria de 1977, ni idea de qué tal esté, güey, no conocía su existencia hasta que vi esta película. Número 5, Amenaza en la sombra, o Don't Look Now de 1973. Ahora sí les estoy fallando porque tampoco la he visto. Número 6, La casa de cera, o House of Wax del 2005. Por fin una que sí he visto, y es que es un clásico esta madre que al principio fue infravalorada, pero después siento que la mamaron de más. No está nada mal, pero tampoco es un wow, pero aún así está chida. Número 7, Masacre en Texas. Aquí hablamos de dos, la de 1974 y la remake, que es la de Masacre en Texas, el inicio de 2006. Esta la mencionan como 3 o 4 veces, al parecer les gusta mucho esta película, y también es un clásico de los slashers, y si no mal recuerdo también la mencionan en la primera película de la saga. Hablando de la del 74, claro está, porque también mencionan la del 2006, esto cuando le preguntan a Kirby en la trivia del terror sobre un slasher remake y menciona La Masacre en Texas, esto quiere decir que también menciona la del 2006. Número 8, Viernes 13, también al igual que en la anterior, mencionan la de 1980 y la del 2009. Una de las películas más mencionadas a lo largo de la saga, si no mal recuerdo es la más mencionada junto a Halloween. Igual en esta secuela la mencionan como 3 veces, y al igual que en la anterior, esta se menciona tanto en la original como en la remake, siendo que la trivia igual menciona Viernes 13 como remake. Un clásico de los clásicos, digo, ¿quién carajos no conoce a Jason? Lo tenemos en Mortal Kombat, en Multiversus, en películas crossover, como Freddy vs. Jason, y en todos lados sale este pendejo. Número 9, Destino Final, supongo que hablan de la primera, aunque creo que lo mencionan más que nada como saga, no tanto como película individual, así que dejémoslo como que en saga, ¿no? La saga de Destino Final, no sabemos bien a ciencia cierta, pero así lo dejaremos. Número 10, Halloween, igual que las anteriores, la de 1978 y el remake del 2007. Otro clásico slasher, lo mismo que Jason, todos lo conocemos a Michael Myers, pero al igual que las anteriores menciona el original y el remake. Número 11, A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en la calle Elm, o Pesadilla en la calle del infierno, tanto la del 84 como el remake del 2010. Así es, igual que las anteriormente mencionadas, se menciona esta película tanto en su versión original como en su remake. No hay mucho que decir de la saga, pues es Freddy. No es la mejor saga slasher, pero pues sí es memorable y un clásico. Número 12, Psicosis o Psycho. Este es solamente el remake de 1998. Creo que es igual de buena actualmente que la original, ya que la del 60 pues sí ha envejecido algo mal, pero aún así sigue siendo tremenda joya. Número 13, Bambi de 1942. No hay mucho que decir, Bambi es un venado y tambor su valedor. Número 14, El fotógrafo del pánico, o Tres rostros para el miedo de 1960. La que dicen que es el primer slasher, la verdad no estoy seguro, no la he visto y no me consta, no puedo afirmar nada al respecto. Número 15, El amanecer de los muertos, específicamente la del 2004. Peliculón, y lo último bueno que hizo Snyder según los fans más fieles, pero en lo personal sí me gustó su trabajo después de esa película. Número 16, Peter Pan. Realmente mencionan una obra de teatro, pero puede ser que esté basada en la película, así que pues sería mención de la película, o también puede ser que sea mención al cuento infantil o alguna obra de teatro, güey. Pero
Aquí lo tomaremos como que fue la película animada del 53. Número 17, Las colinas tienen ojos o El despertar del diablo, específicamente la del 2006. Esta me trae recuerdos porque a mi jefe le da un chingo de miedo, pero bueno, claro está que la del 2006 no, sino una de las anteriores. Número 18, Terror en Amityville del 2006, tristemente es una de las sagas de terror más famosas y digo tristemente porque no la he visto a pesar de la fama que tiene, no me ha llamado la atención, pero les aseguro que la veré dentro de poco. Número 19, Shaun y los muertos del 2004, tremendo peliculón, horror comedy, action horror comedy, no sé, güey. Tremenda película de zombies súper recomendada para un dominguito. Número 20, La última casa a la izquierda, igualmente el remake del 2009, no recuerdo si mencionan el original, pero bueno, el remake sí que lo hacen. Número 21, Mi sangriento San Valentín, la verdad esta sí no recuerdo si mencionan la original o el remake, pero estoy casi seguro de que es la versión del 2009, que bueno, es medio X zona, ¿no? Pero está palomera. Número 22, Cuando un extraño llama del 2006. Esta es una película que veo frecuentemente, pero por pendejo, güey, porque se me olvida que ya la vi y la vuelvo a ver y digo, no mames, ya la había visto, pero pues me la termino echando aún así. Y no está nada mal, manejan muy bien el suspenso, está muy chingoncita y esas serían todas las películas a las cuales se hace mención y que son reales. Porque en cuestión de las que son ficticias tenemos a todo el universo de Stab de la 1 a la 7, todas las películas de esta franquicia de la 1 a la 7 y sí mencionan cada una de estas. No recuerdo si mencionan las 6, pero bien implícito, güey. Aquí cabe recalcar algo muy importante y es que esta película, por no sé qué pinches pedos, no pude verla en su idioma original, no sé por qué en Prime no me dejaba ponerla en inglés y tampoco me dejaba subtitularla, así que todas las que mencioné son de la versión doblada, no como las de mis anteriores videos que sí son de la versión original, así que bueno, si hay alguna que no mencioné por esa razón, porque haya dicho una y en realidad sea otra o cualquier cosa por el estilo, pues puedes dejármela en los comentarios, ¿no? Ya sabes que si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Si no te gustó el video, pues ya sabes que pues irte a chingar a tu madre. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Recuerden que cuento con un canal de anime que te voy a estar dejando aquí en la descripción para que vayas a watcharlo. Les mando un beso, los quiero y chao chao.